Los saludo de una manera muy especial, muy afectuosa en este día, 1 de marzo del año 2022. Mi nombre es Gladys Gutiérrez y voy a compartir con ustedes las reflexiones para aplicarlas a nuestra vida diaria, esas enseñanzas que nos da el Señor a través de su palabra, para que vivamos nosotros en esta tierra conforme a su voluntad. Damos gracias al Señor por este nuevo mes que comienza, el mes de marzo. Y gracias, Señor, por el mes que termina, por todas tus bendiciones, por todos tus cuidados, por tu protección. Damos gracias, Señor, por el don de la vida, por todo lo que haces en nuestra vida, y te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos hable, el que nos ilumine, el que nos revele tu verdad, el que nos revele tu palabra, Señor. Te damos gracias a ti, Padre, a ti, Hijo, y a ti, Espíritu Santo, por tu bondad, por tu presencia en nuestras vidas, por tu palabra, Señor, que nos forma, que nos edifica y que nos construye en el ser. Por eso queremos, Señor, pedirte que sea tu Espíritu Santo el que hable a cada uno de nosotros, que habla a nuestros oídos espirituales, que abra nuestro corazón, nuestra mente, para que seamos nosotros, Señor, obedientes, fieles a tu palabra, y podamos decir que la hemos cumplido de manera integral. La primera lectura está tomada de la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos del 10 al 16. Queridos hermanos, la salvación fue el tema que investigaron y escrutaron los profetas, los que predecían la gracia destinada a ustedes. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos les declaraba por anticipado los sufrimientos de Cristo y la gloria que seguiría. Ellos indagaron para cuándo y para qué circunstancia lo indicaba el Espíritu. Se les reveló que aquello de que trataban no era para su tiempo, sino para el suyo. Y ahora se les anuncia por medio de predicadores que les han traído el Evangelio con la fuerza del Espíritu enviado del cielo. Son cosas que los ángeles ansían penetrar. Por eso estén interiormente preparados para la acción, controlándose bien a las expectativas del don que les va a traer la revelación de Cristo. Como hijos obedientes, no se amolden más a los deseos que tenían antes de los días de su ignorancia. El que los llamó es santo, como Él sean también ustedes santos en toda su conducta. Porque dice la Escritura, serán santos porque yo soy santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 98. El Señor da a conocer su victoria. Canten al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria a su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria. El Señor da a conocer su victoria. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor da a conocer su victoria. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Griten, vitoreen, toquen. El Señor da a conocer su victoria. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 28 al 31. En aquel tiempo, Pedro se puso a decir a Jesús: «Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido». Jesús dijo: «Les aseguro que quien deja casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por mí y por el Evangelio recibirá ahora en este tiempo 100 veces más casas, hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras con persecuciones, y en la edad futura vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestros corazones, inunda la faz de la tierra con tu presencia, para que podamos entender y comprender tu palabra.
Abre nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, para saber y entender, Señor, lo que quieres enseñarnos a través de tu palabra. En este día hay algo que podríamos llamar una excelente, una buena inversión. A nosotros que nos gusta como estar ganando siempre, como que produzcan los negocios que hacemos, las empresas que iniciamos, el trabajo que obtenemos. O sea, a nosotros nos gusta siempre tener ganancias, nos gusta siempre ganar, nos gusta siempre tener más de lo que realmente necesitamos. Y en este caso, entonces, el Señor en el Evangelio nos está planteando un negocio excelente. O sea, ningún negocio visto desde aquí en la tierra produce tanto como esta propuesta que nos hace el Señor. Les aseguro, o sea, eso es fijo, eso no es una inversión que vamos a hacer por si acaso, por si produce, por si no produce. Es una inversión fija. Les aseguro que quien deje casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, recibirá ahora, en este tiempo, 100 veces más casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierra. Solamente que hay un pequeñito problema. Lo recibiremos con persecución, con dificultad, con esfuerzo, con sacrificio. Eso no es tan sencillo como a veces quisiéramos, ¿no? En el mundo hacemos inversiones y queremos, de hecho, mucha gente ha perdido dinero invirtiendo en negocios que les ofrecen ganancias exorbitantes. Perdón. Nos encanta invertir, y más cuando nos ofrecen muchas expectativas de que vamos a ganar, de que va a ser una inversión provechosa. Entonces nos gusta mucho eso, invertir. Y aquí entonces el Señor nos está diciendo: les aseguro que el que deje todo eso por mí y por el Evangelio recibirá. Entonces hay dos verbos, es dejar. ¿Dejar para qué? Para recibir después. Pero hay que dejar poco, porque realmente lo que se deja es casa o hermanos o madre o padre o hijos o tierra por mí o por el Evangelio. Recibirá ahora en este tiempo 100 veces más casas y hermanos y hermanas, madres e hijos y tierras. Vuelvo a decirles, lo único es que con persecución. Y en la edad futura, vida eterna. Esto el Señor nos está diciendo porque realmente el mundo es algo pasajero. En el mundo estamos, somos peregrinos, no sabemos cuándo nos vayamos a ir. Y es muy importante que nosotros entendamos, en complemento con la lectura del día de ayer del joven que le preguntaba a Jesús que qué haré para ganar la vida eterna. También acá eso nos está hablando de algo muy importante, que es el desprendimiento. El no creer que porque es que si yo tengo dinero, es que yo voy a hacer una inversión para asegurarle la vida a mis hijos, para dejarles herencia a mis hijos, para que mis hijos no pasen necesidades, para cuántas cosas deseamos en el corazón, trabajando con cansancio, con esfuerzo, con esmero. Es que para dejarles a los hijos asegurada su vida con una casa, con una fortuna, con dinero. Y realmente esto no es lo importante. No quiere significar que no sea importante trabajar, pero no es lo más importante. Obtener dinero, acumular, no es lo más importante. Lo más importante, le está diciendo muy claramente: dejen todo eso por mí y por el Evangelio. ¿Realmente me aman? ¿Realmente sienten que soy importante en sus vidas? Dejen todo eso por mí y por el Evangelio.
Y no significa que abandonemos al papá, a la mamá, a la familia, a los hermanos, no. Significa que Dios tiene que ser más importante que aún mi familia. Porque cuando yo pongo a Dios realmente en el lugar que le corresponde, es decir, en el primer lugar, lo amo de tal manera y me entrego de tal manera que por añadidura amo a mi familia, pero en libertad. Amo a mi familia, me preocupo y le sirvo a ella, pero en libertad, no por, a veces por egoísmo, por envidia, no por nada de eso, sino porque simplemente queremos hacer la voluntad de Dios. Qué bueno es cuando nosotros nos desprendemos de tantas cosas a las que nos apegamos en este mundo. Nos apegamos al carro, a la casa. Es que ese mueble me va a pesar venderlo porque es que lleva con nosotros 50 años. No, pero es que estos zapatos son viejitos, pero es que no me tallan para nada. O sea, nos apegamos a cualquier cantidad de cosas. Y en el Evangelio el Señor lo que nos está diciendo es eso: desapéguense. Dejen todo por mí, porque yo debo ser realmente lo número uno en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él es el que sabe cómo somos hechos, qué es lo que necesitamos, de dónde venimos, cuál es nuestra historia de vida, qué es lo que necesitamos nosotros en el proceso de conversión. Qué importante que realmente nosotros entendamos que Jesús es lo más importante, debe ser el número uno en nuestras vidas en absolutamente todos los aspectos. Y miremos entonces qué dice en la carta, en la primera lectura, que es una carta de un apóstol que fue Pedro, que fue ese apóstol sobre el cual fundó Jesús la iglesia. Fue ese apóstol que estuvo con él desde el principio hasta el final y fue el primero que asignó para que sostuviera, darle las llaves del cielo. Entonces este apóstol es el más importante de los apóstoles, diría yo. Y entonces él nos está diciendo en su primera carta, dice que el Espíritu de Cristo estaba en ellos, para referirse a que en la salvación fue el tema que investigaron y escrutaron los profetas, los que predecían la gracia destinada a ustedes. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos les declaraba por anticipado los sufrimientos de Cristo y la gloria que seguiría. Él nos está diciendo Jesús se va revelando en cada persona de acuerdo a la disponibilidad de cada persona en su corazón. Si uno es perseverante, si uno es constante, el Espíritu Santo le va revelando a esa persona de Cristo en la vida de cada uno de nosotros, porque nosotros necesitamos conocer a Dios, apegarnos a Él para cumplir realmente su voluntad, para cumplir sus mandatos y sus normas. Y dice entonces: estén interiormente preparados para la acción, controlándose bien a la expectativa del don que les va a traer la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo. Jesucristo se nos va revelando a cada uno de nosotros a través de su palabra, a través de los sacramentos, a través de las personas, a través de las obras de Dios. Él se va revelando de muchas maneras a nosotros y va abriendo nuestro entendimiento cuando nosotros realmente nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, nos dejamos enseñar y nos dejamos formar por el Espíritu Santo. Dice: como hijos obedientes, no se amolden más a los deseos que tenían antes en los días de su ignorancia. El que los llamó es santo como Él. Sean también ustedes santos en toda su conducta, porque dice la Escritura: serán santos porque yo soy santo. En este caminar hacia la vida eterna, que es la vida nuestra de cada día, tenemos que esforzarnos, luchar para que el Señor se vaya revelando en nuestras vidas, para que el Señor nos vaya dando esa gracia de su voluntad en la vida de cada uno de nosotros. Dejemos que el Señor sea el que transforme, el que cambie, el que moldee nuestra vida, el que dirija todo lo que nosotros hacemos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que actuamos. Eso es muy importante porque sabemos que Él no se va a equivocar. Nosotros solos cometemos muchas equivocaciones, muchos errores, somos ignorantes. Así como dice acá: no se amolden más a los deseos que tenían antes en los días de su ignorancia.
Desconocer a Dios, desconocer su palabra, eso es ignorancia, eso es oscuridad, eso es necedad. Y por eso es que la palabra nos va ilustrando, nos va iluminando, nos va enseñando, nos va santificando con su Espíritu Santo. Eso es algo que está ocurriendo en cada momento de nuestra vida, pero tenemos que ser constantes y perseverantes. Por eso vamos a pedirle al Señor que mañana, que es miércoles de ceniza, que empieza este periodo de Cuaresma, una nueva Semana Santa, sea un tiempo de conversión, sea un tiempo que nosotros realmente, el Papa está convocando mañana a un ayuno para que nosotros miremos la situación del mundo, la guerra que hay, el rencor, el odio, el orgullo, la vanidad que hay en los corazones de los seres humanos, de los dirigentes, de nosotros en cada casa, en cada ciudad. O sea, de verdad que necesitamos mucho que el Señor sea el que llene, el que maneje nuestras vidas, el que controle lo que nosotros somos. Por eso es muy importante que nosotros hagamos esta clase de actos en agradecimiento a Dios, porque un ayuno es simplemente abstenernos de hacer algo, especialmente del alimento, para ofrecerle a Dios, porque Él es muy importante para nosotros. Entonces, ese ayuno es para agradarle al Señor. Y qué importante es que nosotros aprendamos a conocerlo a través de esta abstinencia, para que sea Él el que realmente entre a moldear nuestra vida, nuestro carácter. Es muy importante eso. Por eso vamos a decirle: Señor, te damos infinitas gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias que quedó esta palabra escrita para que nosotros la podamos meditar, la podamos reflexionar, la podamos, Señor, saborear en la vida de cada uno de nosotros. Esa palabra que nos da discernimiento, que nos da sabiduría, que nos sirve para redarguir nuestros pensamientos, para controvertir las realidades del mundo. Así como dice en la primera palabra, la salvación fue el tema que investigaron y escrutaron los profetas. Así queremos nosotros, Señor, a través de nuestra vida contigo, llevados de tu mano y tu Espíritu Santo, aprender a conocerte cada día más. Tú eres nuestro Señor, el dueño de nuestra vida, Señor, y por eso necesitamos que tú seas quien nos enseñe, nos guíes. Ayúdanos, Señor, a mortificarnos mañana en este ayuno, para agradar a Dios, para mostrar cuánto amamos esta vida tuya, Señor. Queremos realmente entrar en el reino de los cielos. Hoy te damos gracias por tu presencia, Señor, por tu Espíritu Santo, y te pedimos que el Espíritu Santo toque y lleve al mundo entero, Señor, tu palabra, esa palabra que transforma, que da vida, esa palabra que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, y que prepara al hombre para tomar decisiones, para que el hombre esté preparado para aceptar esa voluntad del Señor en nuestras vidas. Por eso te damos gracias, Señor, te exaltamos, te alabamos, te bendecimos. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que tu presencia esté siempre con nosotros.